la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a su espacio radial Descubriendo. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que han buscado incesantemente la luz de la verdad. Desde este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el real camino de la esencia de la verdad. Estamos transmitiendo en vivo hoy sábado 7 y 17 de la noche por aquí por Radio Cultural Planeta Conciencia y su página web www.rcpc.co. La nueva forma de sentir y pensar en la radio por internet. En Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Este es un programa dirigido y presentado por sus servidores Salim Hasir y quien les habla, Neil Barrios. Y hoy nos acompaña como invitado Leonardo Barrios, con quien estaremos compartiendo la temática del día de hoy. Hoy tenemos un tercer programa de la saga ¿Quién mató a? En esta oportunidad, ¿quién mató a Jorge Eliezer Gaitán? Ya habíamos entregado 2 emisiones anteriores. La primera, ¿quién mató a John F. Kennedy? La segunda, ¿quién mató a Simón Bolívar? Emisiones que pueden descargar allí en programas Descubriendo e inmediatamente hacen su descarga. Los temas que se comparten aquí en Descubriendo cada 8 días no pretenden convertirse en una verdad absoluta para usted, estimado oyente. Es una herramienta, es un conocimiento que queremos compartirle para que usted en su propia comprobación llegue a esa esencia de la verdad. Descubriendo se transmite en diferido, se retransmite en diferido los martes a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia. Si nos escucha el martes, estamos en diferido. Hoy sábado estamos en vivo. Saludos a Salim. Hola Salim, bienvenido a Descubriendo. Muy buenas para ti, Neil. Un saludo cordial también a la amable audiencia de Descubriendo que siempre nos acompañan. Y así es, un nuevo programa de la saga ¿Quién mató a? Hablábamos en el primer tema de John F. Kennedy. En el segundo tema ya hablamos de Simón Bolívar. Estuvimos analizando las vidas de estos personajes históricos, todo lo que hicieron y sobre todo el complot que hubo detrás de la muerte de Kennedy y de Bolívar. Y ahora, siguiendo con esta misma línea, entraremos a hablar de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Quién mató a Jorge Eliezer Gaitán? Así que todos bienvenidos y esperamos que este programa sea de su agrado. Y en esta oportunidad nos acompaña también otro investigador, Leonardo Barrios. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Planeta Cultural Planeta Conciencia. Estamos hoy en vivo transmitiendo el programa ¿Quién mató a Jorge Eliezer Gaitán? Estaré compartiendo las investigaciones que he hecho sobre la muerte del gran caudillo del pueblo colombiano. Bien, bienvenido Leonardo, un hombre de búsqueda. Y cada 8 días vamos a tener aquí siempre un invitado, a una de las personas que también nos encontramos en esa búsqueda. Lo invitamos aquí a la emisora para que comparta también, para que no solamente sea la visión de Salim y la mía, sino que también otros investigadores de la ciudad puedan sumarse y puedan compartir lo que han investigado. Recuerden que también ustedes lo pueden hacer, pueden aportar cualquier cosa a través de nuestro chat, está abierto para ustedes. Empecemos entonces conociendo un poco más de la biografía de Jorge Eliezer Gaitán. Salim. Así es, Jorge Eliezer Gaitán Ayala, que nació en Bogotá el 23 de enero de 1903 y murió también en la capital de Colombia el 9 de abril de 1948.
Fue un político y jurista colombiano, alcalde de Bogotá en 1936, ministro de Educación en 1940 y trabajó también como congresista en 1944. Y candidato a la presidencia, por supuesto, por el Partido Liberal a la presidencia de la República en el periodo 1946 a 1950. Su asesinato en Bogotá produjo enormes protestas populares conocidas como el Bogotazo. Ahora ampliaremos un poco más este nombre, ¿no?, que se le dio a la revuelta posterior al asesinato de Gaitán. El año de nacimiento de Jorge Eliezer, así como otros datos de su vida, son difíciles de establecer con absoluta precisión, aunque existe una partida de nacimiento del 23 de enero de 1903 y una partida de bautismo del 26 de enero del mismo año. Otros documentos personales como pasaportes, cédula, al igual que su diploma de la Universidad de Roma, datan del 26 de enero de 1903 como su fecha de nacimiento. En cuanto a su lugar de nacimiento, existen varias teorías. Unos historiadores afirman que él nació en Bogotá, pero otras fuentes generan controversia ubicando el lugar de nacimiento de Gaitán en el municipio de Cucunuba. Esto ahí ubicado también en Cundinamarca, en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Hijo de la profesora Manuela Ayala y el librero Eliezer Gaitán Otálora. En 1919 inició sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Colombia, donde se titula como doctor en Derecho y Ciencias Políticas el 29 de octubre de 1924, con la tesis titulada Las ideas socialistas en Colombia. Esto es una breve reseña, estimados oyentes, de lo que fue la biografía de Jorge Eliezer Gaitán. Un hombre, pues dicen muchos historiadores, nacido en Bogotá ese 23 de enero de 1903 y que falleció el 9 de abril también en la ciudad bogotana de 1948. Algunos historiadores también han dicho que el lugar exacto de nacimiento de Gaitán no fue Bogotá, sino Cucunubá, también en el departamento de Cundinamarca. Un hombre, Neil y Leo, que fue muy estudioso, ¿no? Un hombre que estudió pues en la Real Universidad de Roma, donde básicamente estudió Derecho y se desempeñó como abogado gran parte de su vida y tuvo una carrera política muy amplia, ¿no? Alcalde de Bogotá, estuvo también como congresista en varios periodos y finalmente, al final pues de su vida, candidato a la presidencia, porque a él lo asesinan siendo candidato, ¿no? Ya muy pocos días para que se ejerciera el día de las elecciones, donde muy seguramente Gaitán iba a quedar como presidente de Colombia en ese periodo. Sí, notablemente, pues también tuvo una inclinación hacia ideas socialistas, ¿no? Ideas de izquierda. A ver, Leo, ¿qué encontraste tú? Me decías que te llamaba la atención, antes de empezar el programa, sobre ese lugar donde aparentemente o se dice que nació Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, me llamó mucho la atención el nombre porque es una región de una raza ancestral llamado los Muiscas. El nombre, me recuerda el nombre, sale en Cubaté. Cucunubá. Es según la lengua muisca, se hace a semejanzas de las caras, y algo muy notorio que en ese pequeño municipio de Cundinamarca, en ese mismo sitio hay 7 cerros y el principal cerro tiene las 7 caras. ¿Se notan 7 caras? Se notan las 7 caras. 7 caras, ok. Llama la atención. También podemos concluir entonces que pues sobre dentro de su sangre corría esa herencia muisca, ¿no? Indígena de la sabana de Bogotá, de la como se le dice, ¿no? El altiplano cundiboyacense. Toda esta zona de nuestro hermoso centro de Colombia. Sí, una zona con bastante historia en el tema de estas culturas ancestrales de nuestro país. Bueno, como decía Jorge Eliezer Gaitán, un hombre bastante estudiado, ¿no? En ciencias políticas, en Derecho. Él estudió pues en la Universidad de Roma. También acá en Colombia estudió en la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? Y inmediatamente cuando postula su tesis, Las ideas socialistas en Colombia, que era lo que tú decías, Neil, que tenía muchas ideas, muchas visiones sobre el ámbito social, sobre pues ayudar a las personas o políticas que contribuyeran para que la situación, sobre todo en Colombia, mejorara. Jorge Eliezer Gaitán
en 33 más exactamente, fundó un movimiento político llamado Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, o la UNIR en sus siglas, y su órgano periodístico, el Unirismo, que poco tiempo después disolvió para vincularse al Partido Liberal, desde donde planteó la necesidad de una reforma agraria. Ahí entonces Jorge Eliezer Gaitán es donde comienza de alguna forma ya en el Partido Liberal, porque anteriormente, antes de 1933, pertenecía a la UNIR, al movimiento que él mismo funda, que era de izquierda, ¿no? Izquierdista. Sí. Y una vez entra al Partido Liberal, sabemos que el Partido Liberal ya es un poco más de derecha, ¿no? Un poco más de derecha, aunque no es de extrema derecha como se podría creer, sino que es un poco más central el Partido Liberal. Entonces, también en 1937, hablando un poco de la biografía de Gaitán, nació su única hija, Gloria Gaitán, fruto de su matrimonio con Amparo Jaramillo. Seducido por los dirigentes tradicionales del Partido Liberal, se posesionó como alcalde de Bogotá en 1936. Adelantó reformas sociales ya en el cargo y promovió la municipalización de los servicios públicos y trató de establecer los restaurantes y comedores escolares, otras iniciativas suyas que no gozaron de la aprobación popular, como las de prohibir el uso de la ruana y las alpargatas. Bueno, como había venido de Roma, como había estado en Europa, se le señala que vino pues con todas las ideas, de alguna forma, con algunas ideas del viejo continente, ¿no? Cuando quiso uniformar o quiso quitarle pues la ruana, una tradición en esta zona del país. Neil, de hecho, la hija de Jorge Eliezer Gaitán, Gloria Gaitán, ella defiende, ¿no? Defiende todo lo que su padre había dejado de legado al pueblo, ¿no? Las costumbres esas de la ruana, de poder ilustrar programas de ilustraciones de Bogotá, le dio dotaciones a los emboladores en Bogotá, los organizó, los vistió, mejor dicho. Ese hombre tenía una condición diferente para armar una civilización más humana, más humanista, más social. Y Gloria Gaitán hace un pequeño texto donde dice lo siguiente: un estudio realizado por psicólogos gringos después de la Revolución Cubana, al que ilustran Santa Fe 2, plantean la importancia de apropiarse de la cultura de los pueblos para dominarlo. El estudio se fue desarrollando y ampliando con el tiempo, y después del 11 de noviembre concluyeron que el Islam, como cosmovisión arraigada en la historia y tradición, se constituía una de las armas de resistencia más fuertes con que contaban los pueblos árabes. Era pues indispensable borrar su memoria histórica. Por eso no es casualidad el arrasamiento del Museo de Bagdad, que adrede dejaron sin vigilancia, como lo ha hecho el gobierno del presidente colombiano, el señor Álvaro Uribe. ¿Qué pasa? Que el señor Álvaro Uribe se toma unas atribuciones y unas atribuciones muy lamentables, ¿no? ¿Qué hizo él lo que quería era borrar la memoria. ¿De qué manera? Esconder los accesorios, el legado de Jorge Eliezer Gaitán. Sí, los escritos, lo que él había hecho, su ruana, que él utilizaba mucho la ruana. Y, el objetivo del señor Álvaro Uribe en ese entonces era que no se supiera nada de Gaitán. O sea, borrar la memoria. Borrar la memoria. Como realmente ha sucedido poco a poco con el tema también de nuestro libertador Simón Bolívar. En Colombia, poco a poco, lo que significó Simón Bolívar ha venido desapareciendo. Pues, y no es extraño que el legado de Jorge Eliezer Gaitán de alguna forma también intente borrarse. De hecho, cada 9 de abril, que se cumplen años de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, nos damos cuenta que poco se hace algún tipo de especial o alguna nota de reconocimiento del gran líder asesinado. De alguna forma se han hecho también en ese mismo 9 de abril algunas caminatas que distrayeran la atención o no centren la atención en lo que realmente deberíamos estar recordando, como fue el asesinato de este gran líder.
Sí, en eso es cierto, Neil, el tema de la memoria de Gaitán, donde no se conmemora precisamente la lucha que tuvo este hombre por empoderar al pueblo de ese momento, ¿no? Más homenaje diría yo que se le hacen a Pablo Escobar, que fue uno de los grandes narcotraficantes. De hecho, se han hecho muchas películas, se han hecho muchas novelas, mejor, donde se habla pues de toda esa herencia narcotraficante que se resalta más que pues la herencia de estos hombres que hicieron o quisieron transformar la realidad nacional. Exactamente, porque los medios maniatados por los grupos económicos que existen en el país se encargan de eso, no de sembrar el odio, la división en el pueblo colombiano. Sí, nunca se encargan de restablecer nuestras memorias. ¿La memoria original o los legados que han dejado los legados que han dejado los hombres que vienen con una espiritualidad y una esencia diferente? Muy bien, entonces continuamos con este análisis que estamos haciendo. Sería bueno también para comprender de la misma manera que lo hicimos con los personajes anteriores, el contexto histórico, ¿no? ¿Qué sucedía en la época de Jorge Eliezer Gaitán? ¿Cuáles eran las pugnas o los intereses políticos, los intereses incluso de las grandes potencias de nivel internacional sobre nuestras tierras latinoamericanas? Así es, Neil. Es interesante tocar este punto que acabas de poner sobre la mesa, porque el contexto histórico de los años en los cuales vivió Gaitán fue muy determinante, sobre todo por el tema de su asesinato, ¿no? Si nosotros recordamos, por ejemplo, hubo una situación que precedió esos años de Gaitán, y fue la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días, que fue una guerra civil en Colombia, disputada entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, o sea, un año antes del nacimiento de Jorge Eliezer Gaitán. Esta guerra de los 1000 días ya venía dejando en Colombia una serie digamos que de legado, de violencia, ¿no? de algunas situaciones de división dentro del mismo pueblo colombiano. Por eso fue una guerra civil. Esta, por lo tanto, en un principio, entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional, en cabeza del presidente Manuel Antonio San Clemente, quien fue derrocado el 31 de julio de 1900 por José Manuel Marroquín Ruarte. Ahora, fíjense que Ricaurte, era representante del Partido Conservador. O sea que estamos viendo que la Guerra de los 1000 días fue una lucha, una guerra civil que se dio entre partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Esta guerra aparentemente terminó en 1902, pero si nosotros analizamos, por ejemplo, en los años de Gaitán, cuando empezó a ejercer o la pugna por la presidencia, más exactamente en el año 1946, que fue que Gaitán empezó todo el proceso de su campaña. En ese momento la pugna entre el Partido Liberal y el Partido Conservador continuaba. Había una división de partidos en el pueblo colombiano, donde los intereses, por ejemplo, del Partido Liberal, ¿no?, entre Gaitán y también el otro candidato, que era Gabriel Turbay, tenían sobre todo la postura de Gaitán, una postura socialista en ese momento. El tema del Partido Conservador y el tema de Gabriel Turbay, ya las aspiraciones que tenían apuntaban más hacia el sector o favorecer a la élite que gobernaba en ese momento. Recordemos que el presidente Mariano Ospina Gómez, quien era quien ejercía en ese momento, tenía muchas críticas por el pueblo, por muchas situaciones donde el presidente no favorecía y no atacaba las problemáticas sociales, algo que se sigue viendo porque no es de aquella época, sino que el presidente empezaba a favorecer ciertas situaciones que venían del exterior. Porque, bueno, evidentemente en los años del 1940 al 48, cuando muere Gaitán, recordemos que estaba el planeta viviendo una situación de Segunda Guerra Mundial. O sea que estaba dividido el planeta. Había una situación de división. Entonces, y aquí pues es importante, ¿no? Dentro del país había una división que venía de 1899, una división política, hablando del Partido Conservador contra el Partido Liberal. Ahora, eso que estás diciendo es importante porque siempre se nos ha querido hacer creer que la división o la guerra o el enfrentamiento surgió una vez el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, cuando las guerrillas liberales se fueron hacia el monte, hacia el campo, hacia las montañas, y comenzar una guerra contra el gobierno, contra el ejército, en lo que se conoce como los grupos guerrilleros. Hemos creído que la violencia empieza desde ahí, desde 1948 hacia acá. Y siento yo que es como una forma de
tratar de meter en el subconsciente de todos los colombianos lo trágico que fue la llegada de las ideas socialistas, ¿no? Como que nuestro país realmente está hecho en esencia para las ideas neoliberales como la que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que el tema de los partidos liberal y conservador, incluso podríamos remontarlo a la época de Francisco de Paula Santander y de Simón Bolívar. Evidentemente el Partido Liberal y el Partido Conservador, dicen algunos, y esto se lo he escuchado decir a políticos, que nacen con Bolívar. Primero el liberal y ya después, más adelante, esos hombres que estaban en aquella época fundan el Partido Conservador. Pero realmente el Partido Liberal y el Partido Conservador nacen con el auspicio, en primera instancia, de Francisco de Paula Santander y la masonería que estaba en ese momento establecida en Colombia. Recordemos que la lucha de Bolívar era precisamente contra esas ideas. Por eso él decía que cuando se consolide la unión y se acaben los partidos, él bajaría tranquilo al sepulcro. O sea que ya esos partidos políticos estaban de aquella época. Lo que sucedió ya pues en la época de Gaitán fue, digamos, que el recrudecimiento de la división. Mucho más, por ejemplo, el Partido Liberal, en el tema de Gabriel Turbay, apoyaba mucho lo que era el oficialismo del partido, o sea, la parte ya más oficialista, y Gaitán siempre con las tendencias a la izquierda. Entonces allí, por ejemplo, dentro del mismo Partido Liberal ya había una división entre ambos candidatos. Es decir, él funda el nuevo liberalismo, como se le llamó en aquel entonces. Funda el nuevo liberalismo, una idea pues con rasgos muy característicos del socialismo, una idea que representaba pues peligro, tratar de ser instaurada en este momento o en aquel momento en Colombia, ¿no? Por las élites colombianas sentían una amenaza en estas ideas. De hecho, Gaitán, una organización en esos tiempos, se hacía una reunión, creo, una reunión muy importante que era varios personajes de América Latina y Norteamérica que estaban en Bogotá el día de para la fecha del día de su muerte, el 9 de abril, y había un personaje que se le acerca a Gaitán y le ofrece, trata de hacer como una especie de soborno, que le decía: te damos tales cosas, finca, dinero, te damos más estudios en Europa, en Estados Unidos, donde tú quieras, pero danos un paso al lado, porque nos estás trabando lo que nosotros queremos imponer, ¿no? Se dice también de que la muerte de Gaitán tuvo que ver mucho a la cuestión de la CIA. Claro, y también hay un dato curioso de que Fidel Castro, estando joven, sí, porque estaba joven hace 66 años atrás, se dice que él fue donde Gaitán, porque Gaitán era el mejor orador que existía a nivel mundial, por decirlo así, por su brillantez. De hecho, tenía una cita el mismo día con Jorge Eliezer Gaitán, el día que fue asesinado. Exactamente. Sobre todo ese día, el 9 de abril de 1948, el día de su asesinato, tras defender hasta bien entrada la noche al teniente Jesús María Cortés en los tribunales, Gaitán reposó y luego salió al mediodía del viernes 9 en compañía de varios amigos desde el edificio Agustín Nieto, su sitio de trabajo. Esto para almorzar en el Hotel Continental y a la espera de varias reuniones que tendría ese día. Un hombre, hipotéticamente, llamado Juan Roa Sierra, lo esperaba en la entrada del edificio y disparó en su contra con un revólver, causándole entonces heridas mortales. Gaitán fue llevado a la clínica central, donde murió cerca de las 2:05 de la tarde. El asesinato provocó una violenta reacción popular y represión gubernamental conocida como el Bogotazo, que destruyó 142 edificaciones del centro de la ciudad de Bogotá, la capital colombiana. La violencia por el magnicidio no se concentró solo en la capital, también en ciudades importantes cercanas a Bogotá como Zipaquirá. Los municipios y regiones gaitanistas reaccionaron de inmediato a igual o mayor proporción, y en casos como en Barranca Bermeja la situación se extendió por más de un mes, la violencia tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. En su agenda, para la tarde del día de su asesinato, tenía fijada varias reuniones, entre ellas con el entonces joven líder estudiantil cubano Fidel Castro y con el político Rómulo Betancourt, reuniones que no pudo cumplir ya que lastimosamente falleció el mismo 9 de abril de 1948. Entonces ahí es donde nos damos cuenta, pues, lo que estábamos comentando ahorita, de esa reunión que tenía prevista
el 9 de abril. Claro que sí. Bueno, y el Bogotazo, ahora que tú lo mencionas, que ese famoso episodio, ¿no? Evidentemente, que sucedió inmediatamente, que es asesinado Jorge Eliezer Gaitán, donde se presentaron las más violentas protestas, desórdenes y represión en el centro de la ciudad. La capital de Colombia, en la capital de Colombia, y ese 9 de abril de 1948, que siguieron al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Esto se considera como uno de los primeros actos urbanos en la época conocida como la violencia, y es uno de los hechos más relevantes del siglo XX en la historia de Colombia. De allí, Neil y Leo y estimados oyentes, que se relaciona la muerte de Gaitán con el inicio de una ola de violencia en nuestro país, en Colombia, inmediatamente después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, porque lo que sucedió en el Bogotazo ese día marcó, o digamos que partió la historia de nuestro país en dos, inmediatamente ese 9 de abril de 1948. De hecho, hay una característica en la cuestión de los asesinatos de estos hombres maravillosos como fueron Bolívar, Sucre, Gaitán, Galán, ¿cierto? Y muchos más como Jaime Beyman Cayón, Bernardo Osa Jaramillo, León Gómez, Carlos Pizarro. Y es algo que tiene, que esas muertes tienen algo común, que fueron asesinados por defender la espiritualidad o la esencia y la mente y los corazones de las almas nobles que existen en estas tierras colombianas, en las tierras ecuatorianas, en las tierras venezolanas. Porque bien data, como decía el compañero Salín, hay algo que manejó esos asesinatos. No fue una casualidad, una conciencia, fue un plan siniestro de acabar con esas mentes brillantes. Sí, una violencia contra los inocentes, porque es una regla de operación oscura para someter a los países a los estados de autoridad internacional. Es más, deben de saber que en las cuestiones económicas, cuando a Gaitán le dicen, hombre, tienes que dar el paso al lado, porque vamos a hacer tanto préstamo de plata a Colombia de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿sí? Y los primeros préstamos ya en ese año, precisamente cuando muere Jorge Eliezer Gaitán, esos primeros préstamos que vinieron, cuando se comenzó a prestarle plata a Estados Unidos, a Inglaterra, todos estos emporios oscuros que manejan las situaciones económicas, las situaciones sociales a nivel mundial, a través de sus sociedades secretas, ellos vienen y hacen los primeros préstamos aquí a Colombia. Claro, eso es cierto. Diciendo es cierto. Recordemos que en 1947, una vez se dio la famosa reunión de Bretton Woods, donde se estipula el dólar como moneda hegemónica mundial, comienza un proceso de facilitar préstamos para el mundo de la posguerra. La guerra había terminado en 1945 y las ideas de estos acreedores, de esos bancos nuevos, esos nacientes bancos acreedores como el Fondo Monetario Internacional, era pues justamente llegar a naciones necesitadas. Colombia era un país en la década de los 40 donde necesitaba mucho en infraestructura, ¿no? Necesitaba hacer nuevas carreteras, en fin, una serie de situaciones que sacaran al país de la época de los carros de mula, ¿no? Sí, y allí es donde comienza, o de las zorras, como dicen en Bogotá, de las trochas, y allí es donde los políticos de la derecha tradicional comienzan pues a aprovechar estos préstamos para endeudar al país. Obviamente que estos préstamos también se verán beneficiados ellos, porque los contratos, como sucede hoy día, siguen siendo para ellos. Me gustaría colocar un audio de esa forma de expresarse en sus discursos Jorge Eliezer Gaitán, porque alguna vez alguien me dijo que escuchando a este hombre, nosotros no pudimos estar en la época de él, solo tenemos el registro de audio de sus discursos, pero cuando uno lo escucha hablar, uno dice, bueno, con razón, aquellos poderes oscuros dominantes lo asesinaron, ¿no? Era un hombre con una altura y un intelecto pues diferente. Escuchemos entonces uno de sus discursos en Bogotá. Nosotros tenemos un sentido humano distinto, diverso de estas cosas. Nosotros no decimos que el hombre debe ser un esclavo de la economía, decimos que la economía debe estar al servicio del hombre. Tenemos un sentido diverso de la economía, no la encontramos sino a través del hombre. Se llama demagogia esto que yo digo,
porque no puede directamente negar la verdad y la justicia, y que si se siente estadista simplemente porque carece de vibraciones del corazón y del espíritu, estadista simplemente porque nada aman, estadista simplemente porque les falta el carácter para decir lo que su corazón siente y su mente piensa, estadistas porque les falta el fuego interno para la rebeldía, estadistas porque si están con Laureano Gómez se lo tragan y no son capaces de votar en los senados, estadistas porque se dejan manejar, estadistas porque no tienen la fuerza humana que nosotros tenemos, pues es buena hora que no nos crean estadistas, porque nosotros queremos ser cerebros, sí, pero cerebros iluminados, ardidos por el fuego de nuestro corazón. Bueno, escuchaban ustedes uno de sus discursos en la ciudad de Bogotá, lo hacía cada viernes, se llamó esos discursos cada viernes por la radiocadena nacional, los viernes culturales de conciencia. Los viernes culturales, esos viernes culturales que en torno a una radio las personas escuchaban a estos discursos de Jorge Eliezer Gaitán. Animaba y enaltecía pues a sus oidores, y una vez terminaba esto, la gente quedaba alrededor de esta radio escuchando y debatiendo qué había aprendido. A eso se le llamó los viernes culturales, los originales. Más adelante, como para comenzar a borrar ese legado, esa actividad, el sistema de control le metió a los viernes culturales alcohol y quedó en lo que hoy nosotros conocemos como el viernes cultural, alias tomar trago. Sí, señor. Bueno, ese audio, ahora que lo escuchaba, impresionante cómo este hombre hablaba con una claridad y muy diferente a los discursos políticos que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Cuando escucho este audio de Gaitán, no es el clásico discurso donde se promete y se dicen que se van a hacer cosas y bueno, toda esta oratoria, ¿no? Es evidente que en el discurso de Gaitán había un empoderamiento que él intentaba transmitir al pueblo. Por eso decía ahí, me llamaba la atención, que decía que el hombre no debe estar como esclavo de la economía, sino la economía como esclava del hombre. O sea, evidentemente al servicio del hombre. Evidentemente Gaitán tenía una condición y una claridad en ese momento para entender de que quienes realmente eran los importantes eran las personas y no él como político en ese momento. Sí, indiscutiblemente entonces podemos entender que más que estadista, porque le habían dicho eso, no queremos ser simplemente estadistas, pero tenía una condición especial, ¿no? Una condición que lo hacía sensible, una condición que lo acercaba mucho a la gente, y ese acercamiento a la gente pues resultó ser muy peligroso para sus contrincantes, ¿no? Una vez teniendo un apoyo tan masivo como lo tenía, efectivamente ya se contemplaba como el nuevo presidente de Colombia. Esa carrera hacia la presidencia la iba ganando, ¿no? La iba ganando, y era necesario desde la otra orilla pues comenzar a frenar esto de alguna manera. ¿Por qué? Porque estas ideas socialistas que en principio se sentían ahí encarnadas en Jorge Eliezer Gaitán, era precisamente lo que se venía combatiendo en toda América Latina, ¿no? Quería estipularse entonces aquellas ideas que habían nacido de la reunión de Bretton Woods. Estipular, ¿no?, el capital hegemónico del sistema de la Reserva Federal a través de los bancos acreedores en estos países. Tomar posesión de sus capitales a través de préstamos que más adelante pues entenderíamos poco a poco cómo hoy pues ya se parte de la economía y del mundo financiero internacional, la economía nacional. Pero en ese momento apenas estaban haciendo eso, ¿no? Apenas se estaba dando. Y en el momento en que se estaba gestando esa intención de este mundo globalizado, desde 1944, 45, 46, 47, precisamente ahí está, en medio de eso, Jorge Eliezer Gaitán. Allí es donde debemos analizar qué tipo de piedra en el camino se pudo representar Jorge Eliezer Gaitán para esta idea que se quería estipular no solamente
para América Latina, sino para el mundo entero. Claro que sí, Neil, y es bueno entonces empezar a tocar toda la atmósfera que había en ese momento, en los años donde Gaitán tenía ese nivel de popularidad muy alto, ¿no?, en el pueblo colombiano. Recordemos que en la época quien era presidente de Colombia era Mariano Ospina Gómez. Él fue presidente de Colombia entre los años 46 y 50. En plena carrera política de Gaitán hacia la presidencia. Evidentemente la postura de Gaitán, como muchas veces manifestó, pues la postura que él tenía en contra del gobierno de Mariano Ospina Gómez era muy clara, ¿no? Y se hace muy famosa, por ejemplo, en una carta que expide al presidente que se llamó La Oración por la Paz, donde él ahí expone el desacuerdo tanto de él como pues del pueblo colombiano en las gestiones que llevaba su mandato. Quisiera leer un pequeño párrafo de lo que Gaitán le dice en ese momento a Mariano Ospina Gómez a través de esta carta. Le dice: señor presidente Mariano Ospina Gómez, bajo el peso de una honda emoción me dirijo a vuestra excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso para pedir que haya paz y piedad para la patria. En todo el día de hoy, excelentísimo señor, la capital de Colombia ha presenciado un espectáculo que no tiene precedentes en su historia. Gentes que vinieron de todo el país, de todas las latitudes, de los llanos ardientes y de las frías altiplanicies, han llegado a congregarse en esta plaza, cuna de nuestras libertades, para expresar la irrevocable decisión de defender sus derechos. 2 horas hace que la inmensa multitud desemboca en esta plaza y no se ha escuchado, sin embargo, un solo grito, porque en el fondo de los corazones solo se escucha el golpe de la emoción. Durante las grandes tempestades, la fuerza subterránea es mucho más poderosa y ésta tiene el poder de imponer la paz cuando quienes están obligados a imponerla no la imponen. En ese momento había una protesta, pero tenía una característica: la gente estaba en silencio. En ese momento cuando Gaitán estaba exponiendo, ¿no?, esta carta, porque fue un discurso primero y después se hizo escrito. Vamos a escucharlo, vamos a escucharla. Ah, lo tienes ahí en audio, perfecto. La fuerza subterránea es mucho más. Esta tiene el... Vamos a escucharlo, ya vamos a ajustar aquí para poder escuchar perfectamente este audio de Jorge Eliezer Gaitán. Llegó de todo el país, a pie, a caballo, en tren, en buses, y bajo un completo silencio escucharon la oración por la paz. Señor presidente, bajo el peso de una honda emoción me dirijo a vuestra excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz y piedad para la patria. Señor presidente, aquí no se oyen aplausos, solo se ven banderas negras que se agitan. Bien comprendéis que un partido que logra esto muy fácil podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. Todo depende ahora de vos. No creáis que nuestra serenidad, esta impresionante serenidad, es cobardía. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia. Señor presidente, nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre y este grito mudo de nuestros corazones solo os reclama que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como querríais que os trataran a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y a vuestros bienes. Os decimos finalmente, excelentísimo señor, bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y de exterminio. Malaventurados los que en el gobierno ocultan, tras la bondad de las palabras,
la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. Dirigido a Mario Ospina Pérez, que era el presidente de Colombia en 1946 a 1950. Directamente pues era muy evidente la postura de Jorge Eliezer Gaitán ahí, ¿no? Había una postura de inconformidad por lo que se estaba viendo en ese momento. Recordemos el marco que había dentro de Colombia, la situación de división por partidos políticos, y esto evidentemente en medio de ello el pueblo. Sí, y recuerden que los Ospina son una familia también legendaria en el poder en Colombia, ¿no? Que incluso todavía se sostiene. Lo que le decía entonces claramente la oligarquía colombiana. La oligarquía colombiana, como aquellos señores que siempre han gobernado el país después de la libertad, entre comillas, Neil, encontrada desde 1810. Y hay algo curioso en estos 66 años de guerra y magnicidio sobre el pueblo colombiano, y es que los dos partidos tradicionales, lo que son los liberales y los conservadores, fueron los que comenzaron toda esta parafernalia que han sumido el pueblo, que nos han sumido a todo el pueblo colombiano en esta lucha de sangre, ¿cierto? De sangre entre nosotros mismos, ¿sí? Y hoy, en estos instantes, cuando Colombia todavía aún no reclama un designio, no despierta a nivel de conciencia, decir, hombre, como unos partidos, ¿sí? que nos dividen tanto, que son los mismos con las mismas, hoy y siempre se están proponiendo como las soluciones. Sí, es algo irónico, ¿no? Sí. Ellos las fabrican y las crean y después somos la salvación. Sí, lo que pasa es que también nosotros debemos recordar que el pueblo colombiano, y yo diría que es una costumbre del ser humano que vive en este mundo manipulado, y es que tiene una memoria muy a corto plazo. No recordamos ni aprendemos del pasado. Quiere decir que si nosotros, al realizar este tipo de programas, en el caso personal y los que escuchan, pero además todas las personas, todos los colombianos comenzamos a hacer un análisis de lo que ha sucedido en la historia de nuestro país, concienzudamente, claramente, sin amañamientos, nos daremos cuenta que estamos viviendo una situación que se ha repetido muchas veces, que ha cambiado, que ha intentado cambiar de nombre, de fachada, de color, pero al final sigue siendo lo mismo. En el momento en que nos demos cuenta, o claramente nos demos cuenta de eso, la mayoría, porque sé que muchas personas lo saben, pero son la minoría, podríamos generar un proceso de transformación. Conocer esa realidad del pasado nos ubicaría en una realidad en este presente muy diferente a lo que estamos viviendo. Otro pequeño aporte es que hay algo muy peculiar también con Gaitán, ¿no? Que a veces llama a pensar, ¿no?, que él creó la UNIR y era liberal, pero en su forma de expresarse, de su oratoria, de esa decisión que él tenía, esa cuestión era de otro momento, ¿no? Y hay unas frases por ahí recónditas que uno siempre lee, y a mí me llamó la atención esta que dice que el hambre ni es liberal ni es conservadora. Así cuando un bebé sale del vientre de su madre, ni pertenece a un color político, ni a una creencia, ni a una filosofía. ¿Cierto? Sí, pertenece a la vida. Exactamente. Claro. No, y además que evidentemente Gaitán, sí. Bueno, y Galán también perteneció al Partido Liberal. Gaitán perteneció al Partido Liberal porque evidentemente pues para participar en política en este país lo que pasa es que él lo intentó con el movimiento socialista, la UNIR, y no le funcionó. Exactamente. No le funcionó. Entonces, estratégicamente se incorporó al Partido Liberal y allí quiso introducir ideas un poco más socialistas, creando el nuevo liberalismo, que de alguna forma le funcionó porque pudo a través de esa plataforma política llamar y convocar a un gran número de colombianos, en el cual o sobre el cual depositó pues toda la responsabilidad, ¿no? Él decía en su famoso discurso: yo no soy un hombre sino soy un pueblo, inmediatamente empoderando a una población para que sintiese suya pues esa candidatura
y esos 4 años de gobierno que probablemente hubiese podido llegar, ¿no? Según las estadísticas y según lo que se veía en el momento, pues era más que evidente que era el próximo presidente de Colombia. Vamos a escuchar un audio sobre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. En este tradicional edificio del centro bogotano tenía su estudio de abogacía uno de los políticos más carismáticos de la historia de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. En la mañana del 9 de abril de 1948, este brillante abogado fue ultimado por un joven esquizofrénico. El asesinato dio inicio así a la rebelión popular conocida como el Bogotazo. Lo que pocos saben es que entre los testigos del magnicidio estaba un joven estudiante cubano, Fidel Castro. En el año 1948, Colombia se preparaba para elegir un nuevo presidente. La sociedad colombiana se hallaba claramente dividida entre conservadores y liberales. Colombia vivía una época muy difícil, políticamente hablando. Había un enfrentamiento entre los dos partidos, liberal y conservador, y surgió un personaje que se llama Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue uno de los más carismáticos y populares líderes del Partido Liberal colombiano. Grandes multitudes se congregaban cada vez que Gaitán pronunciaba un discurso público. Él fue alcalde de Bogotá, fue ministro de Educación, llegó a ser un ídolo del pueblo. El día del asesinato de Gaitán, el periodista Jaime González Parra fue un ocasional testigo del magnicidio. Una cosa muy casual, haberme encontrado en el preciso instante en que le dispararon a Gaitán. A Gaitán lo matan a la 1:05 en el corazón del centro histórico. La detonación me hizo volver la cabeza. Alcancé a observar cuando una persona le disparaba a otra por la espalda. Le hizo 3 tiros seguidos. Yo salté de mi asiento, atravesé la séptima de 2 brincos, pues estaba joven, y no sabía si correr detrás del asesino o acercarme a la persona que estaba herida, caída, sin saber que era Jorge Eliezer Gaitán. En ese momento Bogotá es una ciudad de 600.000 habitantes. La noticia se da por radio y la ciudad se vacía hacia el centro. Y el primer hecho es lanzarse al sitio donde está aún la sangre fresca de Gaitán. La conmoción que produjo el hecho fue incontrolable. Aunque era solo un adolescente, Manuel H. corrió a registrar los sucesos. Yo vivía a unas 8 cuadras de donde mataron a Gaitán y a la hora del almuerzo me fui a almorzar. En el camino escuché que habían matado a Gaitán. Yo no sé por qué razón cogí mi camarita, la rolé a tomar fotos. La gente entonces se dirige hacia los sitios del poder, pero antes comienzan como los asaltos. Y los asaltos son a las ferreterías y los sitios donde vendían armas de cacería en esa época. Había una ferretería de Río que quedaba a una media cuadra de donde mataron a Gaitán y la turba rompió las rejas y comenzaron a sacar machetes, varillas. Yo los hice posar, ingenuamente los hice posar y la gente me posó. El asesino de Gaitán fue Juan Roa Sierra, un joven esquizofrénico que vivía en el barrio Ricaurte. Minutos después de cometer el crimen, fue capturado y linchado por la multitud enardecida que deseaba vengar la muerte de su líder. Al asesino Roa Sierra se refugió en unos locales y la turba lo sacó de ahí. Aparentemente los primeros que golpearon a Roa Sierra eran unos emboladores que tenían un puesto frente a la droguería de Granada. Cuando yo vi pasar a Roa Sierra por la puerta, ya era prácticamente un muerto.
observaba que los golpes que le daban él no reaccionaba. Y tenía los ojos borotados, se veía que estaba vivo, pero inconsciente. Y ahí todo el mundo ya entonces comenzaron a gritar a Palacio. Y lo llevaban arrastrando de la corbata hacia el Palacio del Presidente, que quedaba del sitio donde mataron a Gaitán unas 20 cuadras, como una muestra de que el presidente o el gobierno del momento era el causante del asesinato. El asesino de Gaitán lo van matando a golpes. Cada quien va dándole un golpe. Y al final, como un hecho también simbólico, tratan de crucificarlo a la entrada del Palacio de Gobierno. No conformes con matar al asesino de Gaitán, la muchedumbre comenzó a destruir todo lo que encontraba a su paso. Y asaltan los sitios donde venden gasolina, la gente empapa la ropa y comienzan los incendios. Y todo el centro de Bogotá comienza a incendiarse. Ese día, Jorge Eliezer Gaitán tenía una cita con un joven estudiante cubano, que años más tarde se convertiría en uno de los líderes revolucionarios más trascendentes del siglo XX. Fidel Castro viene a Colombia en conexión con estudiantes a organizar un congreso estudiantil antiimperialista. Luego él tiene una reunión con Gaitán. Gaitán les ofrece que él será el orador del evento estudiantil que se hará en la Plaza de Toros de Bogotá, y en la agenda aparece cita de Gaitán con Fidel Castro. Bueno, a mí me llama mucho la atención, estimados oyentes, una situación muy particular. Y la quiero compartir con ustedes, a ver qué opinan ustedes, qué piensan ustedes. El tema de las ideas socialistas, una vez salieron por allá en la época de Marx, en Rusia, auspiciadas también por ideas capitalistas. Recordemos la familia Rothschild metiendo dinero a esa idea que se estipularía por allá en Oriente, en lejano Oriente, y que se trasladaría con ciertos líderes. Esos líderes, esos hombres que comenzaron a estudiar estas ideologías y comenzaron a tratar de imponerlas o a tratar de compartirlas en sus naciones, terminaron muchos terminaron asesinados. Todos esos líderes que en sus países comenzaron a ganar el apoyo popular, poco a poco fueron exterminados por la idea contraria, ¿verdad? Aprovechando también divisiones internas en esas naciones. Pues podemos recordar el célebre Allende, ¿sí? Aquí en Colombia podemos señalar también a Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, ya en el tiempo moderno, Hugo Chávez, bueno, y cantantes también como Ali Primera. Bueno, incluso muchos cantantes progresistas como no terminaron asesinados, pero sí tuvieron que exiliarse en Europa, como La Negra, la argentina Mercedes Sosa. En fin, el tema es que lo curioso, y que quiero traer aquí, es que de todos esos hombres aún vive Fidel Castro. El único que vive. Podemos entender que Fidel Castro tuvo la suerte de evitar la muerte. Se dice que en muchas oportunidades se intentó acabar con su vida, pero siempre salió bien librado. ¿Creen ustedes, cree la mesa de trabajo, que este poder que ha controlado y asesinado a todo lo que se le atraviese no pudo tener la facilidad de hacerlo con Fidel Castro? Y justamente Fidel Castro, que aún vive, ese día del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, estaba en Bogotá, esperando reunirse con él. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esto, porque yo soy de los que no cree de que Fidel Castro representaba una idea absolutamente contraria, como a simple vista se puede creer. Siempre lo he detectado como un agente, ¿no? Representante de esa idea que en apariencia es contraria ante los ojos de los pueblos a la del capitalismo, pero que ambos son pagados y auspiciados por las grandes élites internacionales. De hecho, era un instrumento de esa élite internacional para llevar esas ideas, en este caso socialistas, comunistas, a América Latina.
bajo mi punto de vista, por esa postura de este señor, ahí vive todavía. Claro. Porque si fuese un enemigo del sistema como tal, yo tengo la absoluta certeza de que no estuviera vivo. Como no estuvieron vivos los que realmente pues se presentaron como enemigos. Bueno, Neil, de hecho, lo que es este señor Fidel Castro Roach, que tiene un apellido muy singular, no el segundo, netamente familiar, que pertenece de hecho a las grandes élites internacionales. Las castas judías. Sí, exactamente, no es cualquier individuo parecido. Cualquier individuo más de la sociedad, porque lo decía así. De hecho, Fidel Castro no ha sido eliminado porque él hace parte del juego de ajedrezado que ha eliminado esta cantidad de hombres que se mencionó anteriormente, ¿no? Gaitán, Galán. Fíjate que también estuvo muy cercano a Chávez en su orgullo, porque también yo podría señalarlo en ese momento como eso. Quiso unir las ideas socialistas de su programa de gobierno con las de Cuba, con las de Fidel Castro. Y fíjese también cómo termina Hugo Chávez. Y ahí todavía anda vivo el señor Fidel Castro. Esa cercanía con este hombre, que bajo mi punto de vista es peligrosísimo. Neil, permíteme concluir esta idea. Termina siendo nefasta para aquellos que se alíen con él. Por eso me llama la atención que también en el momento de mayor euforia despertada por Jorge Eliezer Gaitán, ahí estaba también Fidel Castro, ya a punto de reunirse con él, ¿sí? Antes de que el señor Roa asesinara a Jorge Eliezer Gaitán. Pero tenemos que ir un poco más allá, porque hablaba con la mesa de trabajo, ahorita que estábamos escuchando el audio que ustedes también escucharon, sobre dos aspectos que se han manejado desde el oficialismo, desde la versión oficial de qué fue lo que pasó, por qué fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Y se atribuye a la gran convulsión política que existía en Colombia en esos años 40, cuando dos partidos se disputaban el poder en Colombia, ¿sí? Se nos dice a través del tiempo que eso fue lo que justamente pudo haber asesinado. Ideas muy contrarias, ideas que se estaban enfrentando duramente, y que la pasión que existía en ese momento pudo hacer que un hombre tomase un revólver y acabar con la idea pues que representaba para él una amenaza. Desde ahí surge algo, ¿no? Y es que siempre hemos creído, como lo comentaba ahorita, que la violencia en Colombia empezó allí, en la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. El dolor y la revuelta social terminó siendo en guerrilla, terminó desprendiéndose en la guerrilla. Entonces queda la sensación en la conciencia nacional que a partir de ese 1948 comenzó el derramamiento de sangre. Así que esas ideas en Colombia no tienen que ser muy tenidas en cuenta, porque lo que han generado ese enfrentamiento es guerra, es zozobra. Yo pienso que el trabajo fue muy bien hecho, o ha sido muy bien hecho, al manejar esas dos teorías. En el principio, de que la teoría de que pues la división política de izquierda, de liberales y conservadores, de rojos y azules, fue lo que sirvió como caldo de cultivo para que asesinaran a Gaitán, y que la sociedad colombiana se enfrenta desde esas ideas que se convirtieron en revolución. Pero deben haber, como sabemos que lo hay, agentes internacionales, factores internacionales que tuvieron que estar necesariamente en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y donde realmente debemos centrar nuestra atención, y no simplemente como nos hicieron creer por izquierda o por rojo y azul. Hablemos un poco de esos agentes internacionales. Sí, evidentemente, Neil, el tema de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán no solamente queda en lo que tú decías, ¿no?, en la situación complicada que estaba viviendo el país, sino que debemos tener en cuenta situaciones que estaban ocurriendo a nivel internacional. Hablabas hace un momento de la Segunda Guerra Mundial, y que esta desembocaría en la famosa reunión de Bretton Woods, donde se tomaron muchas decisiones importantísimas, entre ellas la creación del Fondo Monetario Internacional, y de allí para adelante empieza a marchar un plan para los países de la posguerra, que era el tema de los préstamos en dólares. Evidentemente, el tema de los préstamos en dólares generó una situación en las grandes potencias, y sobre todo en los dueños de estos bancos internacionales, en invertir, entre comillas, en ciertos países que necesitaban de ese capital. Entonces, de manera curiosa,
en el año 1947, un año antes de la muerte de Gaitán. Por el lado del conservatismo se había advertido ese 15 de noviembre la gestión de un plan subversivo para torpedear la cumbre interamericana, y el 13 de febrero de 1948, 2 meses antes de iniciarse la conferencia, el periódico La Patria de Manizales destacó en sus noticias que Jorge Eliezer Gaitán habría recibido dinero de la Unión Soviética para organizar actos de sabotaje contra la cita continental de mandatarios. Quiere decir, esta gran reunión estaba organizada por el lado capitalista. Sí, ahí nacía la OEA. La OEA, exactamente. Y por el lado comunista, que era la Unión Soviética, se decía en ese momento que supuestamente se le había pagado a Jorge Eliezer Gaitán para sabotear esto, ¿no? Dice que de hecho el fantasma del comunismo recorría los titulares de la prensa internacional, y en Colombia la edición del diario El Tiempo del 9 de abril de 1948 destaca en sus páginas de información general suministrada por las agencias de prensa de la United Press y la France Press acerca del descubrimiento de un vasto plan subversivo comunista hallado en Brasil y en las tácticas expansionistas de la Rusia soviética sobre Francia. Colombia no escapaba a las tensiones del orden internacional surgido de la posguerra europea, y el plan Marshall se convertía en la rampa de lanzamiento de la conquista norteamericana de los mercados. Vamos a explicar el plan Marshall. El plan Marshall, pues según la cita que estoy leyendo, era el plan para apoderarse de los mercados de la Alianza Atlántica. Básicamente lo que buscaba en ese momento... Un plan norteamericano. Un plan, sí, lo que buscaba Norteamérica en ese momento, viendo el gran potencial que tenía América Latina en el tema del comercio, en el tema de los recursos. De recursos naturales. El plan Marshall lo que buscaba... Mineros. Mineros, exactamente. El plan Marshall lo que buscaba era precisamente a través de las multinacionales, a través de la deuda que podían generar algunos países de América Latina, poder controlar de manera indirecta los intereses y los recursos de los países. Por ejemplo, el tema de las multinacionales, desde ese momento ya se empezaba a gestionar, eso no es algo nuevo. Un ejemplo de eso fue lo que en 1926 sucedió, y que el único que lo pudo denunciar, y lo hizo vehementemente en el Congreso de la República, fue Jorge Eliezer Gaitán, refiriéndome a la masacre de las bananeras. Sí, en ese año 1926, una empresa multinacional extranjera, la United Fruit Company, quiso hacer con nuestro banano y con nuestros campesinos y con nuestros trabajadores lo que le daba en gana. Y en un momento en que estos campesinos se organizaron para reclamar mejores condiciones, el ejército colombiano pareció ser el ejército personal de la United Fruit Company, que disparó en contra de su propio pueblo. Esto lo llevó directamente al Congreso de la República Jorge Eliezer Gaitán, donde nos damos cuenta con esta acción cómo se enfrentó una gran multinacional, ¿no? Una multinacional que venía por los recursos, en este caso era el banano. De hecho, Neil, esa cuestión de la masacre de las bananeras en Ciénaga, en los libros históricos que le enseñan a uno en las escuelas, le dicen que fueron 6.000 personas desaparecidas, pero hay un documental donde habla una señora, ese documental fue grabado como en el 2007-2008, y la señora porque es un testimonio vivo, donde indica que fueron más de 60.000 almas, donde el general de ese entonces fundó todas sus armas contra un pueblo indefenso, el pueblo más trabajador, la zona bananera. Cabe resaltar de que a pesar de estos 66 años, aún se vive ese clima, ¿no? Porque eso es algo muy lamentable, porque cruzar el río Magdalena cruzar el río Magdalena, el puente Pumarejo, y llegas al Magdalena, lo que es Palermo, hacia allá para llegar a Santa Marta, la miseria, la ruindad, o sea, ahí quedó eso plasmado, sí, en las generaciones, en los abuelos, y eso fue fue el plan perfecto para dejar el pueblo ese sector del pueblo de Magdalena en la ruindad, en la miseria. Claro, hoy se ve prácticamente pues cómo esa acción en 1926 logró dejar una huella en la genética de esta población que no ha podido salir de esta situación, y que además el gobierno central y los gobiernos corruptos de la zona se han encargado de robar los recursos permanentemente. Pero traía el ejemplo de la United Fruit Company como aquella empresa internacional que llegaba al país bajo el marco de esa necesidad
del imperio o de los imperios de extraer, de sustraer pues la riqueza de nuestras naciones. Allí entonces aparecieron hombres como Jorge Eliezer Gaitán capaces de defender esos recursos o los bienes de nuestros pueblos para que sean de nuestros pueblos. Y eso son las ideas, eso eran las ideas socialistas, ¿no? De que en el momento en que se considerara la riqueza de un país fuera destinada para el bienestar de una sociedad. Pero el Plan Marshall obviamente no quería eso. Sí, el Plan Marshall, y yo diría que el Plan Marshall, Neil, Leo y oyentes, fue una de las estrategias que utilizó este imperio que de la Segunda Guerra Mundial empezaba a repartirse el planeta, y evidentemente América Latina era muy apetecida por lo que tú decías, por los recursos, y evidentemente las multinacionales empezaron a llegar acá a América Latina, en Colombia, en Brasil, en Venezuela. Pero si nosotros analizamos, cuando hablábamos de la muerte de Kennedy, y entendíamos cómo Kennedy se enfrentó no solamente a lo que la Reserva Federal desde ese momento como intención tenía, que era pues el tema de seguir apoderándose de los Estados Unidos desde su creación, y también lo que hizo Bolívar, ¿no? De ese proceso de liberar estas naciones, tenían algo en común, el tema de Kennedy y de Bolívar, ¿no? Y era que quienes estaban por detrás de todos estos planes, y quienes estos dos hombres evidentemente se enfrentaron, eran sociedades secretas que controlaban o gobernaban o dirigían las riendas de esos pueblos detrás de las sombras. Hablamos de, por ejemplo, de la masonería, una de ellas. Date cuenta que en la época de Bolívar surgió un plan que fue la doctrina Monroe, ¿sí? 1823, la doctrina Monroe. América para los americanos. Y lo explicábamos hace 8 días cuando decíamos que era Latinoamérica para los norteamericanos. Realmente era lo que significaba ese plan. Y ahora tú nos hablas en la época de Jorge Eliezer Gaitán, el Plan Marshall. También proveniente de la idea de Norteamérica. Desde Norteamérica. Entonces todas esas ideas, todas estas líneas estratégicas de poder realmente se querían estipular. ¿Y cómo estas ideas se instauran en nuestras naciones? Evidentemente se necesita una casta gobernante que la apoye. Claro. Esta casta gobernante, ¿en quién estaba representada? Mariano Ospina Pérez, en ese momento, ¿no? Y bueno, todo, no solamente él, sino toda la casta gobernante que aún se mantiene, que aún se sostiene en nuestros pueblos. Entonces, estas ideas no podrían surgir, no podrían terminar como desde arriba se pretende, y no digo arriba del cielo, sino arriba en Norteamérica, si no hubiese tenido los aliados que tiene estratégicos en sus clases políticas a lo largo de la historia de la gran Colombia y hoy nuestra Colombia querida, ¿no? Por eso es evidente de que en el caso colombiano, quienes quedan de presidentes realmente, si lo analizamos desde este punto de vista, realmente no lo elige el pueblo colombiano. Yo me atrevería a decir que esto ya está estipulado desde estas altas esferas de control internacional de determinar quiénes son los que deben dirigir a las naciones. Y evidentemente si analizamos el tema de Gaitán, de Galán, de Bolívar, hay muchos hombres que en ese proceso, ¿no?, de querer contribuir para la liberación de sus pueblos, son una roca de tropiezo para las élites que gobiernan y terminan todos de la misma forma, ¿no?, asesinados. Sí. Entonces, para ir terminando ya el programa, porque ya vamos a cerrar, debemos comprender que estos planes que se han querido instaurar desde 1776, como lo dice el billete de $1 estadounidense, en el reverso, Novus Ordus Seclorum, el nuevo orden mundial, una idea que viene desde las grandes sociedades secretas, desde la gran hermandad blanca de los Rothschild, Rockefeller, los Morgan, y se ha venido instaurando poco a poco, muy lentamente. 1803, 1913, bueno, en 1823 el plan Monroe, la doctrina Monroe. Luego, pues todas las guerras de intervención que ha tenido Estados Unidos sobre el Caribe y sobre América Central y América del Sur es evidente, no se puede negar, no se puede tapar eso. Luego en 1913 la creación del sistema de la Reserva Federal, un banco privado de estas sociedades secretas. Luego en 1944 se crea la reunión de Bretton Woods, creando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, acreedores, así se le llaman, bancos acreedores, que prestan dineros para endeudar a las naciones y someterlas a las condiciones que ellos digan. Y una de las condiciones es permitir la inversión extranjera.
Así se le dice, suena muy bien. Es un plan estratégico que busca robar los recursos de las naciones. Han surgido entonces en esas ideas, a través del tiempo, ciertos hombres que se han tratado de oponer a ellas. ¿Quiénes? Bueno, Jorge Eliezer Gaitán fue uno de ellos. Si vamos al pasado, Simón Bolívar. Estas ideas de estos hombres se convirtieron en sumamente peligrosas y había que borrar. Así que, si fue que disparó Roa apenas fue el instrumento para asesinar a Jorge Eliezer Gaitán. Pero detrás de Roa hubo toda una conspiración, de la cual también debemos tener muy en cuenta a Fidel Castro, que pareciendo ser socialista o de izquierda, realmente trabaja para la élite mundial. Si no, veamos que aún vive. Así entonces, también tenemos que involucrar, como sucedió en Argentina, como lo sucedió en Chile, después de documentos desclasificados, la aparición permanente del brazo de la CIA, ¿no? Este servicio de inteligencia norteamericano que ha servido para cranear y ejecutar estos asesinatos sistemáticos. Lo han hecho a lo largo del tiempo y no podía ser entonces la excepción en el caso de Jorge Eliezer Gaitán. Así que no creamos simplemente lo que nos dijeron, en el sentido de que eran los ánimos caldeados que existían en Colombia por la aparición o por la existencia de dos partidos políticos. Eso es lo de arribita, eso es lo de encimita, eso es lo que se ve a simple vista, pero por debajo hay todo el plan que de una manera somera, no muy profunda, hemos tocado, con la intención, estimado oyente, que usted también pueda profundizar en esta visión que hemos querido compartirle. No creerla, simplemente investigarla, porque sabemos que usted con su inteligencia puede comprobar más, llegar más profundo de lo que nosotros en este programa hemos podido llegar. Este ha sido entonces el programa de hoy. ¿Quién mató a Jorge Eliezer Gaitán? En esta tercera emisión vamos a seguir con una cuarta emisión especial de ¿Quién mató a? Y el turno es, porque los tres anteriores, que hoy termina el tercero, han sido políticos, ¿no? El primero, John F. Kennedy, político norteamericano. El tema de nuestro libertador Simón Bolívar, pues que también se convirtió en un líder político. Y hoy, Jorge Eliezer Gaitán, otro líder político. Vamos a pasar y a cambiar de personajes y nos vamos a ir con Jesús. ¿Quién mató a Jesús? Ese es el programa dentro de 8 días, es decir, el próximo sábado. Sí, dígame. Algo para concluir, es que en estos momentos, en la situación actual política de Latinoamérica, incluyendo Colombia, con el proceso de paz, que hay muchas organizaciones involucradas, ¿no? Y sobre todo viene de allá, de Cuba. Muchos colombianos, muchos oyentes están cayendo en el juego mediático que están manejando las redes sociales y sobre todo los noticieros, lo que es las cadenas que conocemos actualmente, que son las que se encargan de sembrar tipos de divisiones y odio, porque ese es el programa que las élites manejan, ¿sí? Y que no se nos olvide que aquí en Cartagena, en el año 2012, en el Cumbre de las Américas, la Cumbre de las Américas, el presidente de Colombia firmó un acta donde le entregaba todos los recursos a los Estados Unidos a través de un TLC. Pero el dato curioso fue que se invitó a Cuba, a Fidel Castro, y el hombre no asiste. Pero lo más triste de toda la cuestión es que cómo manipularon la cuestión del evento, porque no se dio a los colombianos que la llegada de Barack Obama costó más de 180 mil millones de pesos, los 15 días que estuvo el señor Obama aquí en Colombia. Y en esos momentos se tramitaba una ley agraria que era para decir si daba más recursos al campesino para sembrar comida, y nada más creo que fueron otorgados como 6 mil millones de pesos. Bien. Allí varias situaciones que debemos analizar. Salín, para despedirnos, ¿qué quisieras anotar? Ha sido un programa muy interesante, el tema de Gaitán, como lo han sido los dos anteriores, y evidentemente cuando uno analiza, ¿no?, de forma profunda el tema de estos tres hombres,
evidentemente podríamos llegar a la conclusión de que han sido víctimas de la misma organización, porque uno normalmente analiza esto y podrían parecer muertes aisladas, ¿no? Muertes sobre todo que sucedieron en distintas épocas. Tema de Bolívar, 1800, bueno, y Kennedy y Gaitán sí fueron un poco más cercanos, pero bueno, Gaitán en Colombia, Kennedy en los Estados Unidos, uno podría decir, bueno, son otras situaciones diferentes, pero en el fondo, como tú lo decías, Neil, hay un plan mucho más profundo, mucho más oscuro, mucho más tenebroso, por así decirlo, que evidentemente yo diría que podríamos tocarlo o se podría entender un poco más, sobre todo en el tema de Jesús, porque es que de allá viene. Y el tema de Jesús, que es hace 2000 años, incluso podríamos decir que esos mismos que asesinan a Jesús tendrían mucho que ver también con los mismos que han asesinado muchos hombres, que al igual que Jesús... Claro, no los mismos hombres, sino las mismas... Bueno, las mismas ideas. O el mismo plan. El mismo plan, exactamente. Claro, Sería el mismo plan. O sea, resulta muy interesante entonces pues descubrir eso, ¿no? Claro. De eso se trata el programa Descubriendo. Aquellas cosas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Este programa está hecho para personas que tienen esa esencia desde hace mucho tiempo de buscar eso, lo que nos han dicho, lo que nos tragan entero. Aquellos que el sistema les llama los irreverentes. Nos vamos, estimados oyentes. Muchas gracias, Leo, por compartirnos un rato. Gracias a ti, Neil. Gracias por la invitación. Y ya saben, a todos los oyentes que estén pendientes, investigando, no traigan entero, investiguen full. Ahí, bueno, el tema es que con Leo y con Eric, que fue el que invitamos la semana anterior, queremos transmitirle un mensaje también a usted. Usted también puede venir aquí a Descubriendo y hacer parte. Incluso puede hacerlo de manera virtual, a través de Skype, para que haga parte de la mesa un día y exponga en la temática que tenemos preparado su investigación. Queremos con esto abrir el espacio democrático de Descubriendo. El espacio participativo. Eso, entonces el próximo Descubriendo estará otro invitado acá, otro de los hombres investigadores que aporte también su visión. Nos vamos, queridos oyentes, gracias por estar allí. Recuerden que este programa pueden escucharlo en diferido el próximo martes a partir de las 11 de la mañana hora de Colombia. También este programa se cuelga, ¿no? Se monta allí en la página. ¿Cómo se descargan los programas? Sí, simple, muy sencillo. Usted va al menú principal de la página en que nos está escuchando, rcpc.co. Ahí va usted al menú principal de la página en programas. Haga clic en programas. Una vez haga clic allí, aparecerán la lista de los programas de la emisora. Busca Descubriendo, que es este programa, y al hacer clic en Descubriendo aparecerá una lista a mano derecha de todos los programas que están allí. Puede descargarlos fácilmente y escucharlos cuando desee, y también compartirlos. Así que nos encontramos el próximo programa con ¿Quién mató a Jesús?, en esta saga que ya lleva su tercera emisión. Hasta luego. Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. La certeza en la búsqueda de la verdad.